Y si toda la historia humana, desde su inicio hasta nuestro presente, pudiera verse no como una serie de eventos aislados, sino como un único y gran conflicto, hoy vamos a explorar justamente esa idea, basándonos en la obra El conflicto de los siglos de Ellen G. White, para intentar entender quién es, de verdad, el peor enemigo del hombre. A ver, en estas pocas palabras, dichas justo en el amanecer de la humanidad, se está declarando una guerra. Pero no una guerra entre países o por territorio, sino una enemistad fundamental. Una que, según esta visión, definiría el curso de toda la historia. Es, de hecho, la primera profecía, el comienzo de una lucha que sigue vigente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué fue necesaria esta enemistad decretada? Si lo pensamos bien, ¿no sería mejor la paz, incluso una paz incómoda con el mal, en lugar de un conflicto constante? Bueno, la respuesta nos revela algo muy profundo sobre la condición humana justo después de la caída. Y aquí viene lo más sorprendente. Después de la caída, la naturaleza humana no estaba en lucha contra el mal. Al contrario, estaba en paz con él, en una especie de armonía con Satanás. El texto describe una alianza natural entre los ángeles caídos y los hombres. La situación era tan crítica que la única solución fue una intervención directa de Dios para implantar esta enemistad en el corazón humano, para darnos la capacidad de resistir. Entonces, esta enemistad no es un sentimiento natural, no es un simple desacuerdo, es algo implantado, algo sobrenatural. Pensemos en ello como una especie de sistema inmunológico espiritual que antes no existía. Es un poder que de repente crea un rechazo interno hacia el pecado, generando un conflicto donde antes solo había una conformidad muy peligrosa. Y claro, esta enemistad divina es precisamente lo que desata la furia de Satanás. Su guerra ya no es solo contra Dios en el cielo, sino contra la humanidad aquí en la tierra, que se ha convertido en el centro del plan de rescate divino. Su estrategia, entonces, es simple: deshonrar a Dios atacando y corrompiendo su creación más valiosa. Muy bien. Ya entendemos el origen de este conflicto espiritual. Pero, ¿cómo se ve esta enemistad en la práctica, en el día a día? La historia nos ofrece un ejemplo muy claro y, la verdad, bastante doloroso. El caso de Jesús es el ejemplo perfecto. Y lo más irónico es que no lo odiaron por sus defectos, sino por su perfección. Su bondad pura era como un espejo que reflejaba la fealdad del orgullo y el pecado de la gente, y esa imagen resultó ser tan insoportable que provocó un odio mortal. Y aquí es donde este conflicto se vuelve algo muy personal para cualquiera que siga sus pasos. La misma enemistad que enfrentó Cristo se dirige a todo aquel que intente vivir según sus principios. La persecución desde este punto de vista no es un accidente, es la reacción natural y predecible del mundo ante una vida que desafía su oscuridad. Y así, a lo largo de los siglos, la batalla no ha cesado. Es un patrón que se repite una y otra vez. Las fuerzas del mal trabajan sin descanso, conspirando para desacreditar y desviar a quienes defienden la verdad. Es, en esencia, una guerra de desgaste espiritual. Pero en nuestra era, en el mundo moderno, la guerra ha cambiado. Las tácticas del adversario se han vuelto mucho más sutiles, más astutas. La batalla ya no se libra, digamos, con fuego y espada, sino de una forma casi invisible. Para poder entender el estado actual de esta guerra, el texto nos confronta con una pregunta que es, cuanto menos, inquietante. ¿Por qué los soldados de Cristo parecen estar tan adormecidos, tan indiferentes? Y la respuesta que se nos da es alarmante. Una peligrosa ignorancia. Se subestima el poder, la malicia y, sobre todo, la escala de la guerra que se está librando. Y claro, cuando se ignora la astucia del enemigo, es muy fácil bajar las defensas y volverse vulnerable. La táctica moderna es clara: erosionar las fronteras. Se busca romper las barreras que separan a los creyentes del mundo, fomentando una conformidad que poco a poco va borrando las líneas. Porque cuando ya no se puede distinguir entre la iglesia y el mundo, la batalla ya está prácticamente perdida. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso de ceguera? ¿Cómo se borran esas líneas en la vida real de una persona? ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, la fuente describe un camino de 4 pasos, una especie de pendiente resbaladiza. Todo comienza con la asociación, con las compañías que se eligen. De ahí viene la familiaridad,
que hace que el pecado ya no parezca tan malo. Después, el miedo a la influencia negativa se va perdiendo, y el último paso, casi inevitable, es la caída. Y aquí viene una de las advertencias más escalofriantes de todas. Los agentes más eficaces del mal no siempre son los que parecen malos. A menudo son personas cultas, refinadas, amables, precisamente aquellas de las que uno nunca sospecharía. Esto convierte cualidades como el talento o la cultura en un arma de doble filo. Si se consagran a Dios, son una bendición, pero cuando se usan como un sustituto de la piedad genuina, se transforman en las trampas más efectivas y sutiles del adversario. Después de analizar todas estas tácticas, el panorama podría parecer un poco sombrío, ¿verdad? Pero el texto es muy claro en este punto. Esta batalla, aunque es difícil, se puede ganar. La derrota no es algo inevitable. El primer paso para la victoria es entender contra qué o quién se está luchando. La batalla no es contra personas de sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales invisibles. Y reconocer el verdadero campo de batalla es la primera regla para poder ganar. Frente a este enemigo, el llamado es a las armas. Espirituales, claro. No se trata de pasividad, sino de una acción deliberada. Mantener la mente clara y vigilante, equiparse con una armadura divina y, sobre todo, sostener la posición con firmeza sin ceder. Pero la verdadera fuente de la victoria no está en la fuerza del soldado, sino en la de su capitán. La victoria de Cristo sobre el mal no es solo un evento histórico, es una fuente de poder que está disponible ahora mismo. Su triunfo es la inspiración y la fuerza para seguir en la lucha. Y con esto llegamos al punto más importante de todos, la soberanía de la voluntad. El enemigo puede tentar, puede engañar, puede susurrar, pero no puede obligar, no puede forzar a nadie a pecar. Al final del día, la derrota siempre requiere nuestro consentimiento. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Si la batalla más grande de todas es invisible, entonces la tarea más importante es aprender a identificar correctamente dónde se está librando esa batalla. ¿Cómo se reconoce el verdadero campo de batalla en un conflicto que no se puede ver?